Muy bien, ya estamos grabando esta nueva presentación que tenemos para el día de hoy. Tenemos mucho que hablar porque se inicia nuevas semanas de actividades, así que vamos a empezar. Ahora aparezco yo en pantalla, así que vamos a tratar de interactuar de mejor forma con ustedes en esta semana 9 que corresponde a la observación de este video que está acá para primero medio y que lleva como título Consolidación de la República. Ya vemos de fondo la moneda, el Congreso, imágenes de nuestro escudo nacional y por lo tanto es importante que vayamos viendo hacia dónde vamos. El objetivo de la clase de hoy día, que espero no sea más de 20 minutos, tiene como propósito que ustedes puedan analizar el periodo de formación de la República, ¿ya? Ese periodo que también a ustedes les tocó hacer actividades y por lo tanto esto va a ser un reforzamiento de algunos elementos que nosotros ya vimos con el trabajo de la línea de tiempo y además con el trabajo que ustedes realizaron en el afiche, ¿ya? Entonces vamos a analizar esta formación de la República y los factores que explican la relativa estabilidad política que se alcanzó cuando se realizó la Constitución Conservadora de 1833, ¿ya? Entonces vamos de lleno al contenido porque voy a tratar de que sea bastante simple de entender y que a ustedes les quede muy claro de una para que después podamos hacer las actividades que vienen, ¿ok? Ya, vamos avanzando. Bueno, lo que vamos a hablar en un inicio es algo que probablemente ustedes hicieron como actividad en el afiche o en la línea de tiempo, que es el periodo de organización de la República. ¿Ya? Este periodo de organización de la República comienza en 1823 y finaliza en 1831. ¿Ya? En 1823, cuando Bernardo Higgins decide renunciar a su gobierno, a su mandato como director supremo, y por lo tanto va a empezar un nuevo periodo de organización donde el país intenta tratar de resolver los problemas, ¿cierto? Siendo una nación recién nacida. Y por lo tanto van a ir pasando muchas constituciones, porque este periodo también se le conoce como el periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Van a ir pasando constituciones moralistas, muy conservadoras, otras federales que intentan parecerse a Estados Unidos, y finalmente, en 1828 aparece esta constitución política, que es la Constitución Liberal de 1828. ¿Y por qué es esta la que dejamos? Porque esta va a ser la más importante y la que va a causar la primera guerra civil que vamos a vivir en Chile en 1829 hasta 1830, ¿ya? Y que va a enfrentar a dos bandos que nosotros ya hemos escuchado en algún momento. ¿Cuáles son estos bandos? El primer bando que nosotros vamos a encontrar son los pipiolos que aparecen ahí, que en palabras más formales, más simples, corresponden a los liberales, ¿ok? Y luego vamos a encontrar a los pelucones que representan a los conservadores, ¿ya? Luego vamos a ir dando a conocer quiénes son los liberales y quiénes son los conservadores, pero sus palabras más o menos nos pueden decir algunas cosas. La imagen que aparecen ahí, aparecen dos personajes históricos muy importantes. El primero corresponde a Ramón Freire, que es un militar y político chileno liberal, ¿ya? Y por otro lado encontramos a un empresario y político chileno que se llama Diego Portales, ¿ya? Son probablemente las figuras más importantes de cada uno de esos bandos, ¿ok? Los conceptos de pipiolos y pelucones son conceptos peyorativos, o sea, son una especie de ofensas hacia cada uno de ellos, porque ahí habían unos conflictos que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, ese conflicto no fue una pelea tan simple, sino que, como yo les decía, nos llevó a una guerra civil en 1829 que significó la muerte de muchos chilenos, ¿ya? Cerca de 2.000 compatriotas murieron en ambos bandos producto del poder que quería alcanzar cada uno de estos dos grupos, ¿ya? Sin embargo, el que va a salir victorioso va a ser el grupo o el bando conservador, ¿ok? Vamos a encontrar aquí la figura del señor Manuel Bulnes, que va a ser relevante en la guerra civil y que después se va a convertir en el segundo presidente de los conservadores, ¿ya? Que les quede claro eso porque este señor nos va a aparecer en la actividad final que vamos a tener en esta sesión. Por lo tanto, los conservadores logran vencer a los liberales y se hacen con el poder en 1831, ¿ok? Bueno, para que se vaya entendiendo, este señor que yo ya les había señalado, Diego Portales, va a ser sumamente importante. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque él va a ejercer en el primer gobierno de los conservadores de don José Joaquín Prieto
el cargo de triministro, o sea, va a ocupar 3 ministerios. Hoy día vemos, por ejemplo, a los que salen en la televisión que ocupan distintos ministerios y se hacen cargo de distintos aspectos de, el Estado. Por ejemplo, el ministro de Salud, el ministro de Energía, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Economía, de Hacienda, ministro del Interior, etcétera, etcétera. Pero el personaje que aparece aquí, Diego Portales, ocupa el cargo de ministro de Guerra, ministro del Interior y, si no me equivoco, también ocupa el cargo de ministro de Hacienda en un inicio. Por lo mismo, nosotros vamos a encontrar que la figura de Diego Portales va a ser fundamental en el primer gobierno conservador. Y nos vamos a dar cuenta en el libro, si nosotros lo revisamos, que van a señalar que las ideas de Diego Portales van a ser muy importantes para cómo se va a gobernar con los conservadores. Ya vamos a ver cómo gobiernan los conservadores, qué características tienen. Vamos avanzando. Bueno, como les decía, Portales es una figura muy controversial porque se señala que él está detrás de todo lo que ocurre en la nación que está comenzando a nacer. Dicen que está a cargo de la política, que está detrás de los militares, que está detrás de la iglesia, de prácticamente todo. Y en la actualidad, mucha gente, muchos historiadores, estudian la figura de Portales y algunos lo señalan como prácticamente padre de la patria y otros lo señalan como una persona que quería que el país estuviera ordenado para que a él le fuera bien en los negocios, porque él era un comerciante. Bueno, algo importante que nosotros vamos a preguntarnos es cómo eran o cómo fueron los gobiernos conservadores. Y lo vamos a ver de manera muy simple. Vamos a ir explicándolo diapositiva por diapositiva. El primer aspecto que nosotros vamos a conocer es este. Los conservadores, para dejar claro cuál es su trabajo a lo largo de los gobiernos, es que van a crear una constitución, la llamada Constitución de 1833. Y esta constitución va a ser muy, muy, muy importante porque va a durar prácticamente 100 años, hasta 1925, cuando en Chile se hace una nueva constitución. Por lo tanto, va a estar prácticamente durante el resto del siglo XIX y inicio del siglo XX. Por lo tanto, va a ser muy, muy importante. Va a ser una constitución que hasta el día de hoy se considera dentro de las 3 más importantes y va a tener características muy claras que nos van a decir, así eran los conservadores. El presidente tenía un poder muy fuerte, muy autoritario, y por lo tanto eso se ejercía en la sociedad. La sociedad también estaba regida por mucho orden y mucha estructura, ¿ya? De hecho, Diego Portales señalaba que era necesario que estuvieran los conservadores para que en Chile existiera orden. Y si no era así, se iba a desparramar todo el país y no íbamos a tener un país más desarrollado. Y que una vez que los conservadores pasaran, pudieran venir los liberales, pero antes los conservadores ya habían ordenado la casa, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Los conservadores van a defender el territorio nacional de distintas formas. El primero es otorgando la importancia al puerto de Valparaíso. Ya vamos a hablar de Valparaíso. Y segundo, vamos a tener nuestro primer conflicto armado, nuestra primera guerra internacional con países extranjeros, contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Es una guerra distinta a la guerra del Pacífico, donde aparece Arturo Prat, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que esta guerra media desconocida también tiene importancia en los gobiernos conservadores y en la historia de Chile. ¿Ya? Bueno, para continuar, vamos a hablar un poquito de Valparaíso, puerto principal, ¿cierto? Que siempre hasta una canción hay de Valparaíso. Vamos a referirnos a Valparaíso como el puerto más importante de Chile, pero que en el siglo XIX es secundario o es dejado un poquito de lado por el puerto del Callao que se encuentra en Perú, ¿ok? Y por lo tanto, los chilenos, el gobierno chileno intenta hacer que Valparaíso se convierta en el puerto más importante. Y a lo largo del siglo XIX nosotros nos vamos a dar cuenta que poco a poco Valparaíso se convierte en el puerto principal, no solo de Chile, sino que de prácticamente todo el Océano Pacífico, ¿ok? Y los conservadores saben que es muy importante que el puerto principal del Océano Pacífico sea chileno, porque ahí es donde la economía se reactiva y necesitamos dinero. Bueno, por otro lado, nosotros vamos a encontrar que nos vamos a enfrentar a la guerra, nos vamos a enfrentar en una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Y la batalla de Yungay va a ser la batalla definitiva donde Manuel Bulnes, que era este caballero que se convierte en militar, que se convierte en el segundo presidente de los conservadores, va a ganar la batalla decisiva, ¿ya? Y que es esta, la batalla de Yungay, y hay unos himnos, si ustedes buscan en internet van a encontrar, y probablemente muchos de sus familiares se saben esa canción porque la enseñaban cuando ellos estaban en el colegio. Por lo tanto, esa guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue ganada por Chile, y Chile comienza ahora a tener un espíritu distinto porque claramente antes de esta guerra Perú era mucho más poderoso que Chile y de aquí en adelante nosotros empezamos a ver a Chile desde otro punto de vista. Y por lo tanto vamos a encontrar que esta guerra contra la Confederación era para anexarse, era para unirse al territorio de Perú y de Bolivia y hacer un solo país entre esos tres países. Andrés de Santa Cruz era un boliviano, un militar boliviano que quiso unir estos tres países, pero los chilenos no lo desearon. ¿Ok? Entonces la batalla de Yungay en el gobierno de los conservadores va a ser muy importante. Para continuar, nos aparece esta pizarra que nos dice qué pasaba con la economía. Bueno, la economía en el periodo de los conservadores era prácticamente una obligación mejorarla. Y por lo tanto, se llevaron a cabo dos elementos bien importantes. El primero, ordenar las finanzas, o sea, darnos cuenta de que hay que ver la plata que tenemos y ver cómo lo podemos solucionar, y para eso vamos a encontrar que se le va a dar mucha importancia al Estado. El Estado va a decir, con la plata de mi bolsillo, vamos a mejorar las condiciones de la economía chilena. Y por lo tanto vamos a tratar de mejorar las condiciones de vida de los chilenos, ¿ok? Bueno, bajo esos términos vamos a encontrar a este caballero. Este señor se llama Manuel Rengifo y que es conocido como el mago de las finanzas, porque hace una serie de cambios en la economía chilena para que esta economía mejore. ¿Y qué cambios hace, por ejemplo? Permite que lleguen extranjeros a hacer negocio, permite que los impuestos se ordenen, que exista más comercio, que el comercio lleguen los productos y se vayan desde Valparaíso. Por lo tanto, Valparaíso, como les decía, era muy, muy, muy importante. Por lo tanto, Manuel Rengifo también va a ser un personaje relevante. Bueno, otras características de los conservadores que nosotros vamos a identificar, y ya vamos a ir terminando porque quiero que sea muy simple y muy breve, es lo siguiente. Vamos a encontrar que qué pasaba con los liberales, con los pipiolos que en ese momento estaban ahí. Bueno, en palabras simples, vamos a encontrar que fueron profundamente reprimidos, ¿ya? Que van a ser castigados, encarcelados, en algunos casos encarcelados en Juan Fernández, en la isla del Océano Pacífico, y algunos personajes que van a aparecer, que van a ser muy importantes, como el que está ahí, el señor Francisco Bilbao, que va a ser uno de los líderes más importantes del liberalismo en esa época, que va a convertir a una agrupación conocida como la Sociedad de la Igualdad en una de las sociedades, una de las agrupaciones políticas más importantes de la época, ¿ya? Pero los conservadores, para que ustedes sepan, duraron 30 años en el gobierno, por lo tanto para los liberales fue muy difícil llegar al poder, porque después ellos van a llegar al poder y van a estar otros 30 años, ¿ok? Bueno, ¿qué otras características tienen los conservadores? Están muy ligados a la Iglesia Católica. Todas las decisiones que toman los políticos conservadores son decisiones que vienen también dadas por la Iglesia Católica. Las decisiones políticas están dadas por lo que dicta la Iglesia Católica. Para que se hagan una idea, los matrimonios, los bautizos y las muertes no están marcadas por el registro civil, un servicio médico legal, sino que lo que nosotros vamos a encontrar es que están organizadas por la propia iglesia, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia sí tiene mucha relevancia. Y esa va a ser la diferencia con los liberales. Los liberales van a decir, ¿saben qué? Nosotros no queremos que la iglesia se involucre en la política, que se involucre con el Estado. Y ahí va a haber un conflicto entre conservadores y liberales. ¿Okay? Para continuar, otra característica es que estos conservadores son muy centralizados, ¿ya? Esto quiere decir que Santiago es Chile, y desde ahí comienzan a hacer esa idea de que todo está en Santiago. Y por lo mismo nosotros vamos a encontrar que tanto en la región de Atacama, que es la primera región que desde el norte existe, porque las regiones que están más al norte pertenecen a Bolivia y a Perú, hasta la Guerra del Pacífico, eso sí o sí tenemos que saberlo. Atacama y la región de Coquimbo se sublevan junto a Concepción en muchas ocasiones pidiendo y diciendo, oigan, háganos caso a nosotros porque
nosotros también somos chilenos y también existimos. Por lo tanto, como todo estaba en Santiago, eso también va a generar algunas revueltas, algunas especies de revoluciones que van a terminar en nada, ¿ok? Para ir ya finalizando, vamos a encontrar que también una característica del periodo conservador es la preocupación del Estado por la educación y también la preocupación del Estado por las ciencias y por educar en base a las ciencias. Y para eso se crearon leyes, la Ley de Instrucción Primaria en 1860, para que los niños y niñas, sobre todo los niños, porque sabemos que hace 100 años, 150 años, las mujeres no eran muy consideradas y las únicas que podían tener acceso a una educación mucho más importante son las mujeres de la clase alta. Y por lo mismo vamos a encontrar que el Estado va a decir, al menos los niños tienen que educarse en la educación básica, al menos. Y eso se le llama la educación primaria. Y para eso trajeron a personajes desde el extranjero. Uno de los más importantes va a ser el que está ahí al medio, don Andrés Bello, que va a ser rector de la Universidad de Chile, el primer rector de la Universidad de Chile, y que además va como abogado a entregar muchos conocimientos, al igual que Claudio Gay e Ignacio Domeyko. Ignacio Domeyko es uno de los más conocidos acá en la región porque se dedicó a investigar sobre la minería en nuestro país, ¿ya? Y sobre todo en nuestra región, porque en ese tiempo era muy importante. Por lo mismo, vamos a encontrar que los conservadores, lógicamente, tienen muchas cosas que decirnos, muchas cosas que uno podría decir estoy en contra, y también muchas cosas que podríamos decir estamos a favor. Por lo tanto, tenemos que entender que este periodo fue con la intención de progresar, de hacer progresar al país, y obviamente eso es lo que vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Recién estamos en la mitad del 1800 y nos falta mucho por hacer todavía, ¿ya? Para finalizar, vamos a dejar una actividad, ¿ya? Una actividad extremadamente simple, porque quizás después se van a venir actividades más pesadas y por lo tanto ahora vamos a empezar de a poco. Vamos a realizar una línea de tiempo, ¿ya? Identificando el tiempo en el que estuvieron los conservadores y los presidentes que gobernaron, ¿ya? Entonces lo van a hacer muy simple. Van a hacer la flecha de esta forma, van a escribir gobiernos conservadores y sobre esos gobiernos van a poner rayitas donde van a caracterizar el periodo, desde dónde comienza hasta dónde comienza, dije que eran 30 años, y dentro de esos 30 años los presidentes que estuvieron. Son muy simples porque apenas son 3 presidentes. Por lo tanto, es una actividad muy simple, pero la idea es que les quede muy grabado esto que acabamos de ver. Eso sería todo por ahora y luego vamos a continuar con más actividades. Que les vaya muy bien. Se viene otro video.